Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ealde por esta oportunidad y gracias a todos ustedes. Bueno, yo les estoy diciendo buenas tardes, pero me da la impresión de que la mayor parte para ustedes será buenos días, será por la mañana allá en América Latina. Buenos días a todos y gracias por dedicar este rato a esta charla. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de mapas, pero como les digo en esta primera transparencia, vamos a hablar muy poquito de geografía. Se trata de ver temas que están relacionados con los mapas de riesgos y con los elementos fundamentales para su confección. Me pueden localizar, por supuesto, a través de la escuela, a través de Ealde Business School. También tienen aquí, como último recurso, si necesitaran algo, mi dirección de LinkedIn en la que también me pueden localizar. Y por si no tenemos tiempo, que sería culpa mía, si no llegáramos a tener tiempo para hacer el debate como está previsto al final de este webinar, pues lo que sí que les pediría es que tengan un poco de paciencia, por favor, y que en el chat, en el mismo chat en el que están, formulen sus preguntas, porque todas las respuestas a cada pregunta que ustedes formulen las lanzaremos también en chat y tendrán todas las respuestas en muy breve plazo, en cuestión de horas. Y ya, sin más, vamos a empezar a ver temas curiosos de mapas de riesgos. Este mapa de riesgo que les traigo aquí está elaborado por Bloomberg, por la agencia Bloomberg, y además es un mapa muy curioso y que no tiene mucho que ver con los riesgos, porque lo que habla es de un ranking de países más saludables del mundo, países en los que la población tiene una vida más sana. Lo traigo, entre otras cosas, porque España, en las últimas ediciones de este mapa, se ha situado muy bien. Fíjense que cuanto más oscuro el color azul en este mapa, mejor es la calidad de vida, la salud general de la vida en los países representados con el tono más azul de color. Entonces, mientras más claro, el color más claro significa una peor calidad de la salud en esos países. Claro, en realidad me dirán ustedes que esto no es un riesgo. Pues desgraciadamente sí lo es. Veremos, y es conveniente que se lo anticipe desde ya, que los riesgos tienen dos caras. Todo lo que es bueno en un sentido normalmente suele ser malo en otro sentido. Les voy a poner otro ejemplo. Este es el mismo ranking de Bloomberg, en el que pueden ver que los índices de salud y el grado de salud son los que ven ahí. El cambio operado por el caso de España ha sido de más 5 puntos entre el año 2017 y el año 2019, y España se sitúa de la posición sexta entre los países más sanos del planeta, pasando a ser la posición número 1, seguido de Italia, Islandia y en cuarto lugar Japón, Suiza en quinto, etcétera. Les decía que estos rankings de salud de los países del mundo tienen la doble cara de que significan que la población vive más tiempo, lo que está muy bien. La gente envejece muy bien en Japón, en España, en Italia, en Suiza. Y claro, la gente se hace mayor, aumenta la esperanza de vida, lo que es muy positivo para las personas, pero seguramente ya se están dando ustedes cuenta del problema que eso acarrea. Cuantos más mayores seamos en una determinada población, cuantas más personas de edad, más se pone en riesgo el sistema de pensiones de ese mismo país, porque son más personas que tienen que ser financiadas, que tienen que ser subsidiadas después de haber tenido una larga vida profesional. Es decir, los sistemas de pensiones en muchos lugares del mundo, en España, Japón, Italia, Suiza, se están poniendo en peligro por ese aumento de la longevidad de las personas. Bien, pues ahí tenemos, aunque sea paradójico y un poco rudo el decirlo, tenemos una situación en la que existe una asimetría y una cosa inicialmente buena, que en principio cabría calificarla casi como una bendición, el aumento en la esperanza de vida de las poblaciones, se convierte en términos financieros en un problema de financiación porque las pensiones no alcanzan para pagar a tan enorme masa de personas en situación de jubilación, de retiro.
Bien, ahora vamos a ver otros tipos diferentes de mapa. En este caso, el que tienen delante en estos momentos es un mapa de tormentas severas, de hailstorms, tormentas muy graves en las que además suele haber fenómenos de tipo pedrisco, que dañan las cosechas y que producen mucha devastación. Igual que antes, cuanto más azul sea el color que ven en el mapa, más frecuente es la presencia de esos fenómenos climáticos que producen daños materiales y, por lo tanto, la zona es más complicada a efectos de prácticas ganaderas o agrícolas, por ejemplo. Verán que en Estados Unidos hay ciertas zonas y corredores, en América Latina toda la franja que baja desde Ecuador, Perú, Bolivia, hay unas zonas claramente marcadas y estos son datos estadísticos en los que se producen más frecuentemente tormentas de severidad, tormentas graves. Fíjense que les marco aquí los dos parámetros con los que está hecho este tipo de mapas o los datos que dan lugar a este tipo de mapas, que son la frecuencia y la intensidad. Los dos parámetros que se miden son eso, qué tantas veces sucede en el tiempo, la frecuencia, y qué tanta intensidad alcanza el fenómeno cuando se materializa. Y luego 6 grados, del 1 al 6, siendo el 6 la peor situación a este respecto. Otro mapa. En este caso es un mapa de tornados. Bueno, hay zonas del centro de los Estados Unidos, largas zonas de Brasil, Argentina, parte de Chile, África. Hay muchas zonas marcadas en un color más fuerte de azul, en los que los fenómenos de tipo tornado cobran especial intensidad. Fíjense en el sudeste asiático, en la zona de Japón, la península coreana, toda esa zona del sudeste asiático también. Allí no les llaman tornados, creo que les llaman tifones, depende de los lugares del mundo en los que se produzca el fenómeno, reciben diferentes nombres, pero al final el fenómeno, también de tipo natural, es una acumulación de calor, normalmente sobre el mar, que se convierte en remolinos gigantes con mucha fuerza de viento y con mucha capacidad destructiva. Otro mapa, vamos a ver otro mapa de riesgos. En este caso, el de incendios forestales extremos. Fíjense en grandes zonas de Norteamérica, especialmente al norte, en la frontera con Canadá, también la zona justo debajo del Sahel, debajo del desierto del Sáhara en África. Hay unas zonas ahí muy marcadas por los incendios. Toda la costa norte de África, especialmente la costa este de Australia. Hay una serie de zonas en las que el color marrón más intenso identifica la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales. Este mapa se divide en 4 zonas, también por orden de colores, siendo la zona 1 la de más baja peligrosidad y la más clara, y siendo la zona 4 la de más alta intensidad y frecuencia, la que está marcada en color más oscuro. Estos mapas que acabamos de ver, estos 3, forman parte del catálogo de mapas de riesgos de la reaseguradora de Baviera, de Múnich, Münchener Rückversicherung. Es un mapa clásico en este tipo de estudios y los 3 ejemplos anteriores están extraídos de los mapas de Münchener, de la Münchener Re, y es un gran trabajo de análisis y de investigación que lleva ya por lo menos 30 o 40 años, que se publica de manera periódica. Aquí debajo tienen ustedes un link en la misma presentación por si quieren profundizar en este tipo de mapas. Desde luego, para mapas de riesgos de la naturaleza, en mi opinión, Münchener hace un trabajo digno de todo elogio. Bien, seguimos viendo mapas. Vamos a ver, se han dado cuenta de que hasta ahora en los mapas que llevamos visto siempre se repiten 2 elementos y en la intersección de esos 2 elementos es donde se halla la respuesta al problema de que se trate, tanto si son incendios como si son huracanes o tempestades. Bien, vamos a seguir viendo mapas y luego volveré sobre el tema de esos 2 elementos que se entrecruzan. Este siguiente es un mapa publicado por la organización OSHA, norteamericana, Inside the Green Line. Es un trabajo muy interesante. Los Estados Unidos habían estado libres de fenómenos terroristas, de atentados, hasta, como saben, el año 2001, en los que los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas
Conocen ustedes sobradamente la historia, me imagino, es un tema conocido y que hace a los Estados Unidos de repente enfrentarse al problema del terrorismo de una manera nueva para ellos. Es un ataque brutal que sufren. Bien, pues The Green Line, Inside the Green Line, dentro de la línea verde, este trabajo preparado por OSHA, que también les recomiendo, lo que hace es una presentación muy gráfica de los temas de riesgo terrorista, muy focalizado en la experiencia y en las expectativas para los Estados Unidos de América del Norte. Otro ejemplo de mapa, Swiss Re. La reaseguradora suiza, Swiss Re, también lleva años publicando periódicamente unos mapas especialmente interesantes sobre riesgos de inundación. Se dedican a temas de la naturaleza, eventos climáticos extremos, riesgos de catástrofe, pero algo que cada vez empieza a ser más significativo para todos en este planeta es el tema de las inundaciones, la desproporción en los tiempos en los que el agua cae. En España, como saben, este pasado verano y muy recientemente además, hemos tenido muchísimas tempestades con lluvias inesperadas del tipo gota fría, sobre todo en la costa mediterránea, en las zonas del Levante español, que han causado muchísimos daños. En particular, en el Levante español y muy en concreto en la región de Murcia, hay más de 70.000 personas afectadas por lluvias de magnitud descomunal. Estoy hablando de lugares donde caen 200 litros de agua por metro cuadrado de terreno en menos de 24 horas. Eso es mucha agua y eso causa muchísimos daños. Pues bien, Swiss Re tiene estos mapas de inundaciones globales y les he traído aquí el ejemplo, en esta transparencia que ven ahora en sus pantallas, el ejemplo de las inundaciones en París. Esto es la región de París y estas son las curvas de los meandros del río Sena a su paso por París. Fíjense que están marcados los diferentes arrondissements, los diferentes distritos de la ciudad de París y cómo el río hace curvas. Bien, pues cuanto más azul, peor es el periodo de recurrencia, el periodo de retorno de las inundaciones en ese lugar. Las zonas más claras, el azul más clarito, corresponde a periodos de recurrencia, periodos en los que el agua solo causa inundación cada 500 años. Las zonas de color azul más oscuro son aquellas en las que el río Sena causa inundaciones con periodicidades de 50 años. Fíjense que de nuevo estamos hablando de la intersección de dos conceptos, la intensidad de la precipitación, la intensidad de la cantidad de agua que lleva el río por el periodo en tiempo o la frecuencia, podríamos decirlo de esa manera, y entonces es la intersección de la frecuencia con la intensidad del fenómeno, lo que mide este mapa de Swiss Re. También pueden encontrarlo, es un mapa muy interesante y si ustedes quieren profundizar en esta herramienta, les dejo aquí debajo el link a la página donde pueden encontrarla completa. Además, Swiss Re elabora otras interesantes informaciones, como por ejemplo el Sonar del 2015, que es un trabajo magnífico, aunque tenga ya 4 años, sigue estando de plena actualidad. Trabajo sobre cambio climático, etcétera. Todo ello muy ilustrativo en materia de gestión de riesgos. Ahora otro mapa. Este mapa lo prepara una aseguradora francesa especializada en riesgos de crédito, que es Coface. Coface pone bajo la lupa 160 países, los investiga y lo que hace es evaluar el riesgo de impago de las empresas. Si uno va a hacer negocios en un determinado país, por ejemplo, en Egipto o en Libia, que lo ven aquí marcado en el norte de África en un color burdeos intenso, pues, o Venezuela, que lo ven marcado aquí al norte de América del Sur, en fin, los diferentes países del mundo y cuál es el riesgo de que algo que hagamos allí sea impagado. Es decir, que si mandamos una determinada mercancía a Libia, los libios no nos paguen esa mercancía. O Sudán del Sur, que lo tienen también aquí, etcétera. Este mapa es muy gráfico y, de nuevo, cuanto más oscuro el color, peor es
la situación del riesgo de impago en el país que se marca de ese color tan oscuro. Mientras que los países que están en un verde clarito o en un verde oscuro, los países en color verde son aquellos en los que está bastante garantizado que se va a cobrar un determinado bien o servicio que se envíe a esos países. Otro mapa muy interesante, ya les digo, el que elabora COFAS sobre riesgos de impago y evaluación del riesgo de país. Este es del segundo trimestre del año 19, pero los revisan con mucha periodicidad en COFAS y también los pueden encontrar con facilidad en Internet. Vamos a ver otro ejemplo. Este, como les decía, es el de COFAS. Y fíjense, espero que nadie se moleste porque vea reflejado en el mapa de COFAS su país en un tono demasiado oscuro. Esto no está hecho para molestar a nadie, son hechos estadísticos nada más. Pero fíjense que Alemania, Austria, etcétera, países muy serios de la Unión Europea, están viendo cómo sus riesgos están situándose en peor posición. O sea, que desde el punto de vista del riesgo de impago de las empresas, países tan serios como Alemania o Austria, en fin, ya digo, no es para molestar a nadie, es sencillamente una constatación estadística, algo que sucede en base a los dos criterios que antes les decía, la frecuencia con que se produce el fenómeno y, por otro lado, la intensidad que ese fenómeno tiene una vez que se manifiesta. Vamos a ver otros mapas. Este que tiene aquí es un mapa que elabora la empresa de corretaje de seguros, el broker internacional AON. Y lo que mide son fenómenos muy distintos. En la imagen que he escogido para ustedes, lo que tienen son los países de la parte central de África. Está casi cortado todo el Sáhara y está dejado el Golfo de Guinea y los países de la zona central de África. ¿Cuáles son los fenómenos que se miden en este mapa que prepara AON? Pues muy sencillo. Riesgos también de terrorismo y de violencia política. Y lo mismo, volvemos a tener aquí la intersección de cuando se produce el color oscuro, la violencia política y el terrorismo son cosas más frecuentes en esos determinados países. De nuevo, están ordenados desde bajo riesgo hasta muy alto. Cuanto más oscuro el color, de nuevo, más confluencia de intensidad y frecuencia. Esto lo prepara AON, pero lo hace en colaboración con otras empresas como Continuum Economics y, desde luego, no se califican en el mapa algunos países. Esto puede ser una arbitrariedad, pero los países de la Unión Europea y de la OCDE no entran a ser calificados en este mapa. El siguiente mapa, les decía el de violencia y terrorismo, violencia política y terrorismo, el siguiente mapa es otro tipo de mapas. Y este seguramente es el que les interesa a muchos de ustedes por su aplicación práctica a las empresas. Se les llama mapas de calor, esquemas de burbujas, mapas del sistema Boston, matriz de riesgo. Reciben muchos nombres en función de los diferentes lugares, pero al final cada uno de estos mapas viene a significar lo mismo y la forma en que se elaboran es indiferente. Que sea un mapa de burbujas o una matriz de riesgos o un mapa de calor es lo de menos. Lo importante es que nos da en cada momento una situación particular de la empresa de cara a los riesgos. Y, por supuesto, conocer y evaluar bien los riesgos es un paso fundamental para luego gestionar esos riesgos. Hay que hacerlo de forma fundamentalmente periódica y dependerá del tipo de empresa y del momento que viva esa empresa que la periodicidad sea mayor o menor. Mi recomendación es que cada 6 meses el mapa de riesgos, la matriz de riesgos de una empresa debe revisarse. Se debe revisar cada poco tiempo, porque las circunstancias van cambiando y el entorno va haciendo que las circunstancias cambien y que las condiciones de la empresa deben de ser revisadas, ya digo, cada poco tiempo. Bien, vamos a ver. La realización de estos mapas requiere básicamente dos fases, dos momentos de análisis. En primer lugar, ver cuáles son los riesgos potenciales a los que se puede ver afectada esa empresa. Y después, evaluar esos riesgos. Si se fijan,
nos volvemos a centrar en los dos elementos de valoración, la intensidad y la frecuencia. ¿Cuánto nos puede costar en las peores circunstancias que, por ejemplo, se queme nuestra empresa? Pues el costo mayor sería la destrucción total por el fuego de la instalación y ese valor total sería la peor de las intensidades posibles. ¿Y cada cuánto tiempo, con qué frecuencia calculamos que se puede producir un incendio de nuestra instalación? Bueno, tendremos que remitirnos a bases estadísticas, a datos públicos de otras empresas que tengan actividades similares a la nuestra. Si estamos hablando de una empresa que fabrica explosivos, por poner un caso muy extremo, pues tanto la intensidad como la frecuencia esperable en el fenómeno de incendio de la planta serán muy graves. Entonces, tenemos que hacer esas dos fases de valoración. En primer lugar, el catálogo, la lista de riesgos potenciales y, en segundo lugar, la valoración de esos riesgos potenciales uno por uno. Y a la vez, en paralelo, haremos una evaluación de la intensidad y la frecuencia de esos riesgos. Espero que vaya quedando claro, pero sigo adelante. El mapa que les pongo a continuación es un caso real, extraído de un ejemplo, incluso si son muy curiosos pueden ver hasta de qué empresa se trata, y aquí estamos viendo tres riesgos principales que afectan a esa empresa. Uno es la seguridad física de las instalaciones, que sería una categoría bastante amplia que engloba muchos riesgos potenciales. El otro sería el derrame de hidrocarburos, que es la segunda esfera más grande en tamaño. Y el tercer riesgo, que es la esfera de la derecha de su imagen, es la declinación del yacimiento. Es decir, cuando se esté acabando la reserva de petróleo o gas o combustible que hay en el subsuelo de la empresa y las reservas empiecen a bajar. Fíjense que el tamaño de las esferas, en la escala de la derecha, nos sitúa ante riesgos altos, medios o bajos. Es una primera evaluación muy gráfica, muy sintética, de cuál sería el posible riesgo de cada uno de estos tres sucesos, de estos tres eventos que está analizando esta empresa. Este es el denominado sistema de esferas. Lo pueden ver con solo tres elementos o con más elementos, depende de los riesgos que se estén analizando. Por supuesto, cuanto más hacia arriba y a la derecha de la imagen se sitúen nuestras esferas, peor será el riesgo en concreto al que nos enfrentemos, porque si la esfera se sitúa muy arriba y muy a la derecha, se están combinando los factores de intensidad del daño en el eje vertical con los factores de frecuencia en el eje horizontal. Es decir, cuanto más hacia la zona de arriba a la derecha se sitúe nuestro riesgo, mayor potencial tiene la intersección de frecuencia e intensidad. Espero que me vayan siguiendo en cuanto a la importancia de estos dos parámetros, la frecuencia y la intensidad en su intersección. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Como les decía, el mapa anterior es de un buen alumno de EALDE, al que agradezco que me autorizara a utilizar su mapa. Este mapa lo elaboró él durante una de las lecciones del curso. El alumno es don Orlando Estevez y le agradezco mucho que nos lo prestara para esta presentación. El método es muy simple. A partir de los tres riesgos principales que amenazan a su empresa, los tres más severos en su análisis, y después determina las dos variables de intensidad y de frecuencia. Cuantificar la exposición, si algo sucediera, cuánto nos costaría, y la frecuencia, qué tan probable es que eso suceda. En el eje vertical, el coste, es decir, la severidad, la cuantificación monetaria del suceso, y en el eje horizontal, lo que ven ustedes es la frecuencia. ¿Qué tantas veces sucederá eso? ¿Cada cuánto tiempo tendremos un fenómeno de este tipo? ¿Cada año, que sería una frecuencia alta? ¿Cada 6 años? ¿Cada 2 años? Estaríamos moviéndonos en el eje horizontal. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora
Otro denominado mapa de calor. Es otro modelo de mapas. En este caso nos lo presta otra alumna de una promoción anterior de los másters de ALDE, la señorita Vanessa González Belmar, a la que también agradezco su colaboración. Ella lo que hizo fue un mapa con los 10 riesgos principales que afectan a una compañía de seguros. Sí, es un ejercicio bastante divertido. Y de nuevo tienen ustedes en el eje vertical las consecuencias, es decir, la cuantificación económica de cada uno de los fenómenos, y en el eje horizontal la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo sucede. Muy improbable, a la izquierda, abajo, improbable, moderado y así sucesivamente hasta llegar a los riesgos de mucha certeza, casi certeza es lo que pone en la parte de abajo a la derecha de su imagen, que sería la peor situación. De nuevo, las zonas rojas marcadas en este diagrama equivalen a las zonas en las que la cuantía del daño es más elevada y además la frecuencia en el tiempo es más probable o casi cierta, como dice la leyenda de este mapa. Como les digo, es un mapa muy completo y los elementos que estaba valorando para esta aseguradora, nuestra alumna y amiga, son los 10 principales que le afectan a una aseguradora. El riesgo de la suscripción, que sería el número 1, es decir, que las tarifas no sean adecuadas al riesgo que se está asumiendo. El riesgo número 2 sería la gestión de los siniestros y así sucesivamente los diferentes 10 riesgos que más preocupan a la aseguradora en la que trabaja nuestra amiga Vanessa. Es otro ejemplo. La verdad, como les decía antes, que los modelos de mapa, las formas gráficas en las que esto se plasme, lo único que tienen de importante es que sean claras, que sirvan para de un vistazo poder darse cuenta, hacerse una idea muy certera de cómo está el tema respecto a lo que se está analizando, a los riesgos que se analizan. Y como siempre, estamos hablando de la intensidad, normalmente en términos monetarios, y de la frecuencia, normalmente en términos de recurrencia temporal, es decir, cada cuánto sucede. Si se acuerdan de los mapas que hemos visto antes, de Suirrey o de Munchener, de Coface, etcétera, se basan exactamente en los mismos principios. Es decir, que de una manera más amplia podemos también decir que las compañías de seguros a priori utilizan exactamente el mismo método, porque a priori lo que hacen es elaborar las tarifas de primas que cada cliente deberá pagar en función de cuál sea la intersección, el cruce, entre la intensidad del riesgo asegurado y la frecuencia con que ese tipo de riesgo se manifiesta. Piensen, por ejemplo, en una tarifa de seguros muy sencilla. Lo podemos ver con un seguro de automóviles o con un seguro de vida. Al final, la intersección de esas dos columnas es donde se va a producir, cuanto más frecuente sea y más intenso pueda ser el daño, el precio o la prima de seguro más cara para los asegurados de esa hipotética compañía de seguros. Espero que todo esto quede claro, pero insisto, llevamos ya casi media hora y voy a ir resumiendo un poquito, aunque todo el contenido de esta presentación lo tienen ustedes a su disposición y en la escuela, EALDE, se lo hará llegar a todos. De todas maneras, insisto, el debate vamos a intentar hacerlo ahora mismo en directo y, en todo caso, los que no podamos responder en este momento, lo que hacemos es que ustedes envían las preguntas a través del chat a la escuela y muy amablemente Ángel lo recibe todo, me lo prepara para que yo le responda a todas y cada una de sus cuestiones. Vamos a ver ahora otros tipos de mapas de riesgo. Es el mapa de preocupaciones del Foro Económico de Davos, del que seguramente habrán oído la mayoría de ustedes hablar. En Davos se presentan los principales jerarcas a nivel país y a nivel empresarial y las conclusiones que elaboran suelen ser muy interesantes en materia de cuáles son las preocupaciones que dominan en el panorama mundial. El último foro se ha publicado en abril de este mismo año
Y bueno, pues los datos del foro de Davos se evalúan además por la Universidad de Singapur, la Universidad de Oxford, también la Universidad de Pensilvania, etcétera. Es decir, que son unos datos que son muy respetados a nivel internacional porque tienen un contenido científico muy de mucha calidad. Desgraciadamente les tengo que decir que casi siempre cuando hablamos de estos temas predomina la presencia de materiales en lengua inglesa. Si alguno de ustedes desea descargar el informe de Davos completo, lo puede hacer, es fácil de localizar en Internet y si no, pónganse en contacto con EALDE o conmigo para que les hagamos llegar las conclusiones del último foro de Davos. Como les decía, hay muchos barómetros, hay muchas formas en que las grandes empresas de consultoría y también las compañías de seguros y las reaseguradoras hacen análisis y predicciones de cuáles van a ser los riesgos en el futuro. Es como una gestión de riesgos de naturaleza muy global. Por ejemplo, las agencias de calificación financiera, Moody's, Standard & Poor's, etcétera, hacen estudios relativos a lo que más preocupa. Claro, también están presentes estas mismas agencias de calificación en el foro de Davos. Y, por supuesto, están los bancos de inversión como JP Morgan, Santander, Banco Bilbao Vizcaya, etcétera. Las grandes empresas de tipo industrial, las petroquímicas como ExxonMobil, las agroquímicas como Monsanto BASF, las alimentarias como Maggi, Nestlé, las electrónicas como Apple, etcétera. Ven aquí algunos ejemplos de empresas que están presentes y, por supuesto, dirigentes de muchos países. Donald Trump, lo que no le da al foro de Davos necesariamente un signo de calidad, pero sí Angela Merkel de Alemania, Iván Duque de Colombia, Martín Vizcarra del Perú, etcétera. Los directivos de empresas y los jerarcas de muchos países se dan cita en Davos, ya digo, el último encuentro ha sido en abril de este año, y establecen una serie de conclusiones que luego son reelaboradas por varias universidades, dando lugar a lo que vamos a ver a continuación, el mapa de preocupaciones del mundo. Este es el resumen de las preocupaciones principales del mundo y son los mayores 10 riesgos en términos de likelihood, de probabilidad, que los ven en la parte izquierda de sus pantallas. A continuación, los 10 mayores riesgos en materia de impacto, es decir, el eventual daño material que puede originar cada uno de esos riesgos. Como ven, por impacto, el riesgo principal son las armas de destrucción masiva, mientras que por probabilidad el riesgo que tenemos aquí es el de condiciones extremas del clima. Fíjense que aquí hay unos colores, un gráfico de colores en el que el color azul se identifica con temas económicos, el color verde con temas medioambientales, el color naranja con la geopolítica, el rojo con los temas societarios y el violeta con los temas tecnológicos. Entonces pueden ver ustedes que en términos de probabilidad, likelihood, en la columna de la izquierda, lo que predomina en el último informe de Davos son los temas de color verde, es decir, las cuestiones medioambientales, mientras que el riesgo principal por materia de impacto es el de la proliferación de armas de destrucción masiva, o sea, de carácter geopolítico. Los dos siguientes por impacto son también fenómenos de tipo medioambiental, los eventos de clima extremo y la falta de medios para hacer mitigar o adaptarse a los cambios del clima. Fíjense lo interesante de este mapa, o este gráfico, porque no es tanto un mapa, que resume en una sola página las preocupaciones de los principales CEOs y gerentes de las mayores compañías del planeta y también de los presidentes y de los jefes nacionales de las mayores economías de todo el mundo. Es, para mí, un material muy interesante. Lamento ponérselo en inglés, pero en fin, es lo que tenemos. Aquí el mapa lo que hace es los mismos temas que veíamos antes, a la vertical el impacto y a la horizontal la probabilidad, el likelihood, la probabilidad que suceda. Y entonces la intersección, ¿dónde sitúa cada uno de esos puntitos verdes
para temas climáticos que, si se fijan, están en el peor cuadrante de todos, en el de alta probabilidad por frecuencia alta y a la vez alto coste, porque están en la parte de arriba de la tabla. Fíjense la distribución que tienen los cuadritos en el gráfico, que no es para nada casual, es pura ciencia estadística, pura observación. Aquí lo tienen mucho más difícil de ver. Esta transparencia tendrán que verla ustedes aparte, porque es una transparencia mucho más ambiciosa. Lo que he tratado es de sintetizar los riesgos que más preocupan a la humanidad entre los años 2009 al 2019. Fíjense que a la izquierda, en el año 2009, los 3 riesgos que destacan son 3 riesgos de color azul. Y abajo, en cuanto a impacto, 4 riesgos de color azul. Siguen siendo 4 al año siguiente, 4 al año siguiente, 3. Ven que los riesgos de color azul son los que más preocupaban hace 10 años. Recuerdan que el color azul es el de las causas económicas. Sin embargo, ahora, en la actualidad, año 2019, lo que tenemos aquí son 3 riesgos de color verde y 2 de color violeta, de color tecnológico. Y en el otro lado, en cuanto a la probabilidad, al riesgo de impacto, a la cantidad económica que esos riesgos van a cruzar, tenemos uno geopolítico, el descontrol en las armas de destrucción masiva, y 3 de color verde. Yo creo que es muy ilustrativo la evolución en los últimos 10 años de las preocupaciones de la humanidad. Vamos a ir teniendo que resumir, porque tendríamos mucho más que ver en este mapa. El azul ha sido el color predominante en los años anteriores y ahora cada vez más es el color verde de los temas medioambientales el que preocupa a los grandes dignatarios mundiales. Además, esto coincide con estos días que se está celebrando, como ustedes saben, la cumbre del clima de Chile, que está teniendo lugar en la ciudad de Madrid. Bien, el cambio de color de azul a verde es prácticamente una conclusión en sí misma. Y antes de terminar, les propongo un pequeño juego. ¿Qué tienen que ver, en qué se parecen los problemas de los hoteles en el Caribe, de las cadenas hoteleras presentes en las zonas turísticas del Caribe, con las ventas de ropa en Europa o con el cultivo de limones en España o en cualquier otro país? ¿A qué les parece un juego complicado? Pues no es nada complicado. Al final no deja de ser una evolución de los gráficos que hemos estado viendo. Cuanto peor se comporta el clima, hace que las vacaciones en el Caribe la gente las tome menos en serio, porque no se fía de la climatología que va a encontrar. Y además los huracanes causan severos daños en las instalaciones hoteleras en el Caribe. Mientras tanto, como en Europa estamos padeciendo una ola de calor, no se vende ropa de invierno y los fabricantes de ropa tienen dificultades. Mientras los cultivadores de limones o de otros productos agrícolas, en fin, la cuestión climática es muy preocupante en mi modesta opinión. Lo vamos a dejar por aquí. Seguramente habrán visto ustedes algunas cosas que les llamen la atención. He ido un poco deprisa en estos últimos mapas. Hay una profunda interconexión entre unos riesgos y otros. Les dejo aquí algunas reflexiones y les menciono a los 4 jinetes del apocalipsis, que ya no son 4, ya son muchos más, por desgracia. Este es otro gráfico sacado de los informes de Davos, mucho más complicado en su interpretación, pero cuando le den un vistazo tranquilamente podrán ver ustedes que reúne también mucha ciencia y mucho conocimiento. Hay mucha bibliografía, les cito aquí una poca de bibliografía, por supuesto, marco especialmente la de la empresa en que trabajo, CHAP, que elabora un informe, un World Loss Report de Global Exposures muy interesantes. AGERS, la Asociación Española de Gerencia de Riesgos, que también tiene diversas publicaciones. Por supuesto, EALDE, donde encontrarán mucha documentación, apuntes, webinars, etcétera, y otra serie de lugares en los que pueden encontrar información.
Lo dejamos por aquí, si les parece, abrimos un pequeño coloquio, no sin antes, no dar las gracias, quería dar las gracias a todo el personal de ALDE, en particular a Ángel Espínola, que es quien inició este webinar esta tarde, a Amanda Fuentes, a Manuel, Paloma, Pilar Coronel, Jonathan, todo el equipo académico de ALDE. Seguimos en contacto para estos y otros apasionantes temas de estudio y vamos a ver si soy capaz de abrir el chat para ver las preguntas que tienen ustedes. Bueno, el juego mencionado era muy sencillo y en la transparencia se explica por sí misma. La cuestión es que se interrelacionan el cultivo de limones en ciertas zonas agrícolas con la producción de ropa de invierno y su venta, no se vende, y los riesgos de las cadenas hoteleras en el Caribe, que al final, pues, todo esto está interrelacionado y no deriva más que de una sola condición, el cambio del clima y el calentamiento global. Ese era el juego. Pregunta, según su experiencia de los mapas térmicos, ¿hay alguna regla para la coloración de los mismos? Como ejemplo, saltos de color. No, cada uno tiene que tomar los saltos de color que en función de qué tipo de riesgo esté midiendo, los puede tomar de una manera con saltos más bruscos o más suaves. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería se ven muy afectadas por el cambio de clima, por los cambios de temperatura, por lo tanto hay los saltos de color deberían ser más severos, mientras que la industria del automóvil, por poner un ejemplo completamente alejado, se ve mucho menos influenciada por los temas climáticos, por los temas térmicos y por lo tanto le afectan menos. Ahí los saltos de color, los saltos del gradiente de temperaturas podrían ser más suaves. Otra pregunta de José Miguel desde Costa Rica, ¿con qué frecuencia se recomienda actualizar estos mapas? Ya que las empresas tienen su dinámica. Pues sí, es muy buena pregunta, José Miguel. Yo recomiendo revisar los mapas de riesgos de la empresa cada muy poco tiempo. Desde luego, nunca menos de una vez al año. Preferiblemente que se haga cada 6 meses. Y si la empresa está en un momento de su historia sujeta a grandes cambios, yo recomendaría que las revisiones de su mapa de riesgos se hiciesen cada menos tiempo, cada 3 meses, por ejemplo. Vamos a ver otra pregunta. Buenos días, saludos desde México. Para la gestión de riesgo estoy pensando usar el FODA y las amenazas las catalogaré como los riesgos de la empresa. ¿Sería correcto? Bueno, sí, sería correcto. Es una forma de aproximarnos al problema, pero los mapas de tipo FODA lo que hablan es de amenazas, oportunidades. Digamos que no es exactamente lo mismo. En materia de riesgos, los FODA o los mapas SWAP sí que ayudan, pero estamos tratando de medir otros dos parámetros, que son la intensidad y la frecuencia. O sea, que son un elemento de ayuda, pero no la base sobre la que establecer nuestros mapas de riesgos. Hablamos de cosas relacionadas, pero no es lo mismo. ¿Observas un riesgo especial para México en 2020? Bueno, me van a perdonar ustedes, voy a dar una respuesta, pero espero que me la tomen con toda la suavidad con la que intento expresarla. México ha perdido un año. México debería avanzar mucho en ciertos temas sociales, en ciertos temas económicos, de desigualdad. Hay un problema de orden público que, visto desde Europa y también visto desde Estados Unidos, parece muy agobiante. No soy muy optimista para México en 2020, porque además están los fenómenos de la población, que hay una población que está creciendo mucho, y todo eso genera tensiones de manera obvia. Entonces, México, mi pronóstico para el 2020 no es precisamente optimista en materia económica ni en materia de riesgos. Pero ya les digo que es una opinión. Por favor, tómenmela con toda la suavidad con que intento plasmarla. ¿La seguridad física debe tener un riesgo más alto si el yacimiento está sobre tierra o en alta mar, teniendo en cuenta que actualmente se tiene muchas exploraciones en el mar? Bueno, con la tecnología actual, la exploración marina, me imagino que de petróleo o de otros recursos minerales, la exploración marina y la exploración en tierra prácticamente están a la par, salvo que se trate de zonas a mucha profundidad bajo el agua. Entonces, los yacimientos en alta mar hoy día tienen una
cuestión de riesgo muy equiparable. Si acaso yo sería más exigente en materia de contaminación medioambiental, como tuvimos ocasión de ver no hace muchos años con la catástrofe del Golfo de México por la plataforma de British Petroleum, que sin duda recordarán ustedes que causó una vasta destrucción. ¿En qué situaciones el impacto se puede disminuir? Hay muchas situaciones en que el impacto se puede disminuir. No se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, déjenme que piense. Si tenemos un impacto del riesgo de robo, que nos pueden robar unos activos muy valiosos o unos documentos de muy alto precio que tenemos en una caja fuerte de la empresa, lo que habría que hacer para disminuir ese impacto es, en primer lugar, digitalizar los mapas y tenerlos ocultos en un servidor, además de encriptados. Con eso estaremos disminuyendo el posible impacto de que un competidor nos robe esos documentos o esas patentes o esos datos de nuestra empresa. Hay muchas formas de mitigar el impacto y precisamente de eso se ocupa la ciencia de la gerencia de riesgos. Ese es el trabajo de un gestor de riesgos, tratar de disminuir el impacto y, por supuesto, que la probabilidad sea también menor. Con los mapas de riesgo podemos determinar el vía de la empresa. Discúlpeme, pero no sé exactamente a qué se refiere usted con las 3 letras BIA. No sé si es a Business Interruption, no sé a qué se refiere. Si es tan amable, a través del foro, a través del chat, ponga esta misma pregunta, pero las 3 letras BIA, explíquelas a qué significan, a qué se refiere. ¿Le parece? Esto es para Patricia Gutiérrez, a quien lo preguntaba. ¿Cómo se puede medir el tipo de riesgos en una empresa que presta servicios eléctricos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, los riesgos eléctricos, en primer lugar, está el riesgo por desabastecimiento. Es decir, si dejamos sin corriente a los clientes, pues sus máquinas se paran los frigoríficos de los restaurantes, los ascensores de los edificios, se paran los quirófanos y suceden un montón de cosas. Es decir, el impacto que puede tener una empresa de distribución eléctrica se mide sobre todo en los daños que va a causar a terceros. Por supuesto, también hay un impacto por el daño que puedan sufrir las propias infraestructuras de producción eléctrica o de transporte de la electricidad. Es decir, que una empresa eléctrica tiene severos riesgos y en mi experiencia aseguradora profesional he tenido ocasión de ver varios ejemplos de este tipo de empresas. Business Impact Analysis, es lo que quería decir Patricia. Pues sí, efectivamente, desde luego, el Business Impact Analysis es algo muy parecido a lo que tratamos de medir con la gerencia de riesgos y con estos mapas de riesgos. Claro que sí. ¿En cuánto puede impactar en nuestro negocio? ¿Cuál puede ser el impacto potencial que una determinada situación puede tener en nuestras cuentas, en nuestros resultados o en los beneficios de la compañía, su valor bursátil, etcétera? Claro que sí, Patricia. Sí, efectivamente. ¿Cuáles son los principales riesgos en una empresa de construcción? Muchos, desde las pérdidas de vidas humanas por accidentes en la construcción, a la mala construcción, la mala calidad de las cimentaciones, problemas con el cemento, con el concreto que se utiliza en la obra, robos de materiales, problemas profesionales de mal diseño por parte de los arquitectos. Por supuesto, durante la fase de construcción la naturaleza puede ser muy severa porque al no estar acabadas las obras, una tempestad de lluvia moderada o incluso pequeña puede afectarnos muy gravemente. En fin, la construcción se ve muy afectada, claro que sí, por los riesgos y por distintos tipos de ellos. Pregunta, ¿qué se puede hacer en caso de que el riesgo no disminuya ya una vez implementadas las acciones? Bueno, evidentemente habrá que volver a analizar las acciones que se han analizado y que se ha decidido implantar, porque si el riesgo no disminuye o no se comporta bien, evidentemente es que no habremos tomado las acciones correctas, nos habremos equivocado en la fase de diagnóstico de las acciones o en la fase de implantación de esas acciones. Pregunta a otro compañero, si tenemos riesgos ambientales de gran magnitud y asociados a factores económicos, ¿se debería graficar las potencialidades de estas magnitudes? Es decir, riesgos potenciales, latentes e inminentes.
¿Le parece a usted? Sí, me parece buena idea, pero en general los riesgos medioambientales deben de ser todos latentes. Es decir, los riesgos medioambientales, en mi modesta opinión, tienen dos tipos. Los riesgos de naturaleza gradual, es decir, la contaminación que se va produciendo a lo largo del tiempo en un determinado lugar, y luego está la contaminación accidental o súbita, que se produce como consecuencia de un accidente. Imagínense una fábrica que maneja productos peligrosos y que esos productos poco a poco se van infiltrando en el subsuelo. Eso sería una contaminación medioambiental de naturaleza gradual. Ahora, si ustedes piensan en que esa misma fábrica tiene una explosión, entonces de manera súbita muchos materiales contaminantes se van a filtrar al subsuelo de una forma bastante inmediata. Eso es lo que yo les recomendaría. Dice aquí, voy a invertir mucho en México en 2020 en Energy, Oil and Gas, así como construcción. ¿Me lo recomiendas aún? Gracias. No seré tan osado como para recomendarle o no recomendarle su inversión. Discúlpeme, pero me tengo que reservar la opinión. A ver, seguramente usted ha hecho un análisis antes de decidirse por esas inversiones para el año 2020 y sin duda habrá usted sopesado los pros y los contras antes de tomar sus decisiones de inversión. Yo lo que les decía antes es que veo unos factores de inestabilidad económica en México que se unen a otros de tipo social, poblacional, de orden público. Creo que hay algunos niveles de corrupción en la administración del Estado. En fin, hay una serie de problemas, pero ni mucho menos para quitarle a usted la idea de sus inversiones del 2020. Una pregunta más, y si a ustedes no les importa, lo que hacemos es que todas las pasan ustedes por escrito a través de este mismo chat y Ángel Espínola, que muy amablemente las recopilará todas en la escuela, en EALDE, me las pasa y yo las contesto todas por escrito y les hacemos llegar el fichero con todas las preguntas y todas las respuestas, si les parece bien. Dice, ¿cómo construir un mapa de riesgo cuando se materializa un contagio LAFT? Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta. Un contagio LAFT, L-A-F-T. No sé si se refiere a un tipo de enfermedad, no lo sé. Hay muchos temas de contagio de enfermedades, LAFT, no sé a qué se refiere. Aquí hemos tenido en Europa problemas con la fiebre aftosa, que afecta al ganado bovino, no sé si se refiere a eso. Si es tan amable de explicarlo un poco más, lo pone en el chat y lo vemos por escrito, si no le parece mal. Vamos a ver, LAFT, lavado de activos y financiamientos del terrorismo. Vaya, bueno, el lavado de activos y financiamientos del terrorismo es una constante y además en prácticamente todas las economías desarrolladas del planeta está previsto que se hagan controles para evitar el uso de activos procedentes de actividades ilícitas, narcotráfico, armas, etcétera, y también para evitar que las organizaciones de naturaleza terrorista se financien. Fíjese que a partir de lo que sucedió con las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001, los Estados Unidos se han tomado muy en serio esto, que antes no lo hacían. Al verse afectados ellos en su economía, pues tomaron medidas y desde hace unos tiempos es algo que ya se ha hecho extensivo a todos los países del mundo. En otros lugares, como por desgracia Colombia o incluso España, con los fenómenos de ETA, o en algunas zonas de Francia por terrorismo corso, de Córcega, en fin, por una serie de situaciones específicas de cada país, desde siempre ha existido una fuerte vigilancia al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Esto tiene mucho que ver con la corrupción y, desde luego, es un control imprescindible en las empresas, especialmente en las empresas que quieran desarrollar sus actividades económicas más allá de sus fronteras y muy en particular de cara a las salidas a bolsa. Si se quiere salir a bolsa, Armando Murillo es quien hace esta pregunta, si se quiere salir a bolsa, el control del lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas son elementos cruciales que nos pueden perjudicar mucho si no los tenemos en cuenta al hacer nuestros análisis de riesgo.
Bien, lo vamos a dejar aquí si no les importa. Insisto en que he intentado dejar un poco de margen para que pudieran ustedes formular sus preguntas. Como no hemos tenido tiempo de contestarlas todas, les pido por favor que las hagan llegar a través del chat. Ángel Espínola de ALDE Business School recopilará todas sus preguntas, me las pasa en un fichero, yo las respondo todas y luego todo el fichero lo reciben ustedes para que puedan ver la respuesta a sus propias preguntas y a las de sus compañeros de este chat. Una vez más, agradecerles su presencia en este webinar, desearles un feliz y venturoso invierno y ya casi estamos a las puertas de la Navidad, que sea una Navidad muy venturosa para todos. Gracias y buenos días a los que nos escuchan desde América, buenas tardes a los que están aquí en Europa. Adiós.